La historia de Babilonia es la historia de la humanidad. ¿Qué sabes sobre Babilonia? ¿Has oído hablar de la Torre de Babel? ¿Y de los jardines colgantes de Babilonia? ¿Cómo vivían las mujeres tras los muros de esta gran ciudad? ¿Y por qué hombres de todas las tierras vecinas se esforzaban por estar en esta ciudad en ese día tan especial? ¿Qué en Babilonia se conocía como la casa donde el cielo se encuentra con la tierra? ¿Por qué los historiadores llamaban a Babilonia la ciudad del pecado? ¿Qué secretos esconden aún sus ruinas? ¿Qué leyes de la antigua Babilonia todavía influyen en la sociedad actual? En este video descubrirás todo. La Gran Babilonia, misterios y leyendas de la antigua ciudad. Bienvenidos al canal. No olviden darle like y suscribirse, y ahora comenzamos nuestro emocionante viaje por la historia de Babilonia. Babilonia es leyenda sobre los jardines colgantes de Semiramis, la Torre de Babel y las concurridas calles de la gran ciudad antigua. Los jardines de Semiramis se mencionan en la historia como una de las maravillas del mundo, y la magnitud de la construcción de la Torre de Babel sigue asombrando. ¿Cómo lograron los habitantes de Babilonia construir una ciudad tan grandiosa, cuyo tamaño supera al de la Barcelona moderna? ¿Es cierto que los babilonios lograron obtener más de 1.000 millones de ladrillos para construir su ciudad y levantar las murallas? Ya que esta es la cantidad mencionada en los registros de los historiadores de esa época. Vamos a descubrir todo esto. Toda la historia comenzó con un jefe amorreo llamado Yahur, quien, siendo líder de una pequeña tribu de pastores, sometió a una pequeña ciudad llamada Batil, que luego los griegos rebautizaron como Babilonia. Yahur fortificó la ciudad, construyó murallas y cavó canales para abastecer de agua a la ciudad. Así, esta pequeña ciudad se convirtió en la base del futuro reino de Babilonia. Sin embargo, el verdadero auge de Babilonia ocurrió durante el reinado de Hammurabi. En el siglo XVII a. C. ascendió al trono e inició una activa política de conquistas. Fue Hammurabi quien creó un imperio que se convirtió en un importante centro cultural y político de la época. Pero no solo es conocido por eso, sus leyes regulaban casi todos los aspectos de la vida, desde la propiedad hasta el matrimonio. Hammurabi fue un gobernante justo para su tiempo. Incluso trató de proteger a sus súbditos de caer en la esclavitud, lo cual era algo común en esa época. Por ejemplo, si una persona no podía pagar una deuda a tiempo, podía caer en esclavitud junto con su familia. Hammurabi limitó el periodo de esa esclavitud a 3 años y prohibió matar a esos esclavos. Su código de leyes era tan completo que solo las normas legales posteriores de la antigua Roma podían compararse con él. Aquí algunos ejemplos de este código de leyes. Si un constructor construyó una casa que se derrumbó y mató al dueño, el propio constructor debía ser ejecutado. Si un médico realizaba una operación fallida en una persona libre, le cortaban la mano. Si alguien ayudaba a esconder a un esclavo, debía ser ejecutado. Estas leyes estaban grabadas en grandes pilares de basalto y tablillas de arcilla, que se distribuían por todo el país. Nadie podía decir que no las conocía. Además de las leyes, en las tablillas se registraban recetas, poemas,
mitos, observaciones astronómicas e incluso quejas personales. Una de esas tablillas contiene una queja: no cumpliste lo que prometiste y entregaste lingotes de mala calidad a mi mensajero. ¿Por quién me tomas para atreverte a tratarme con tal desprecio? La sociedad babilónica no era homogénea, al igual que en otros países del Antiguo Oriente. Se dividía en personas libres y esclavos. Los esclavos eran considerados cosas y pasaban de un dueño a otro. Pero en la sociedad de Babilonia se distinguían tres clases principales. Las personas libres se llamaban Abilum, podían ser comerciantes, artesanos o campesinos. Este era el principal grupo de ciudadanos libres. Las personas dependientes se llamaban Muskenum, los que se postran. Trabajaban en tierras reales, tenían derechos civiles limitados, pero podían poseer esclavos y bienes personales. La clase más baja de la sociedad la constituían los esclavos, Bardum. Eran prisioneros de guerra, deudores, así como personas que habían caído en la esclavitud por diversos delitos. A pesar de su condición, los esclavos podían tener algunos bienes, y los hijos de la unión entre un esclavo y una persona libre podían ser incluidos en la lista de herederos. El rey estaba a la cabeza del Estado, con poder absoluto. Poseía vastas extensiones de tierra que arrendaba. Su voluntad era cumplida por la corte real, y los departamentos fiscales y tributarios se encargaban de la recaudación de impuestos que se pagaban en forma de plata, cosechas, ganado y productos artesanales. El poder real se apoyaba en un ejército compuesto por guerreros fuertemente y ligeramente armados. Estos guerreros recibían tierras por su servicio, a veces con caza y ganado, y debían cumplir con su deber militar. El dios principal de Babilonia era Marduk, una deidad local que se convirtió en el dios supremo, creador de los seres humanos y los animales. Bajo Hammurabi, Babilonia alcanzó la cima de su poder. La ciudad crecía, se cavaban nuevos canales para el riego de los campos, siendo especialmente conocido el canal Río de Hammurabi. Los babilonios se dedicaban activamente a la agricultura, cultivando trigo y cebada. Al mismo tiempo, el uso del arado y la construcción de canales de riego llevaron a una nueva revolución agrícola. Babilonia era un centro de comercio exterior activo. De la ciudad se exportaban cereales, dátiles, aceite y productos artesanales, e importaban metales, piedra, madera, esclavos y objetos de lujo. Cuando se satisficieron las necesidades básicas, la gente comenzó a interesarse en la magia y la astrología. Los cuerpos celestes, según ellos, tenían poderes mágicos que guiaban la vida de las personas. Los babilonios estudiaban la luna, las estrellas y el sol para predecir el clima y eventos como los eclipses. Ya entonces usaban una ciencia similar a la astrología, que sigue siendo relevante en nuestros días. ¿Y qué pasa con el tiempo? Los babilonios inventaron la numeración que usamos hasta hoy: 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Babilonia era una ciudad enorme para su tiempo. Según Heródoto, tenía la forma de un cuadrilátero, cada lado medía 22 kilómetros de largo. Su área total era de 440 kilómetros cuadrados. Para comparar, el área de la ciudad moderna de Madrid es de 604,3 kilómetros cuadrados. Las murallas de Babilonia alcanzaban una altura de 20 metros y un ancho de 15 metros. La entrada a la ciudad estaba custodiada por la puerta de Istar, recubierta con azulejos azules y decorada con relieves de animales. Las murallas de Babilonia impresionaban por su masividad, pero lo que es aún más sorprendente es que para su construcción se usaron miles de millones de ladrillos. Aunque Mesopotamia no contaba con suficientes reservas de combustible para cocerlos.
Los científicos todavía intentan descifrar este misterio. Escribe en los comentarios cómo crees que los habitantes de la antigua Babilonia lograron obtener tantos ladrillos para construir su gran ciudad. Tus ideas serán muy interesantes. La construcción de las murallas de Babilonia, según los científicos, habría sido imposible sin los conocimientos que poseían los sacerdotes de Babilonia. Estos conocimientos quizás superaban a los actuales. En la historia de Babilonia también se conoce el diluvio universal, que los antiguos asociaron con la inundación de los ríos Tigris y Éufrates. Los babilonios decidieron discutir este incidente con su Dios, lo que llevó a la construcción de la Torre de Babel. La Torre de Babel, posiblemente, también servía como refugio contra un nuevo diluvio. Según la leyenda, su construcción fue iniciada por Nimrod, bisnieto de Noé. Él supervisaba la construcción, vigilaba el progreso de los trabajos, y pronto la torre comenzó a elevarse más y más, apuntando hacia el cielo. La Torre de Babel fue concebida como una estructura grandiosa, similar al Coliseo, pero con cada piso el proyecto de los constructores se volvía cada vez más caótico. La historia bíblica dice que Dios castigó a la gente por construir la torre al confundir sus lenguas, lo que llevó a que nadie entendiera más a los demás y la construcción se detuvo. Aunque no hay pruebas de la existencia de la Torre de Babel en el sentido bíblico, las excavaciones en Babilonia han revelado las ruinas del Zigurate Temenanki, de 91 metros de altura, que podría haber sido el modelo de esta legendaria construcción. Después de la destrucción de Babilonia por los hititas, los casitas, una de las tribus en la frontera de Mesopotamia, aprovecharon el debilitamiento de la ciudad y tomaron el poder en Babilonia. Al principio consideraban a Babilonia como un estado subordinado, pero con el tiempo comenzaron a admirar su cultura. El rey casita Agum II devolvió las estatuas de los dioses que habían sido capturadas, restauró los templos, y la aristocracia casita gradualmente se fusionó con la babilónica. Pero con el tiempo, Babilonia comenzó a perder su influencia, cayendo bajo la dependencia de Egipto y luego de Asiria. En el siglo XIII a.C., Asiria infligió una serie de derrotas a Babilonia y la dinastía casita llegó a su fin. El país experimentó una crisis que llevó a la anarquía y las invasiones de nómadas en las fronteras del reino. En el 725 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser III conquistó completamente Mesopotamia y Babilonia pasó a estar bajo el control de los monarcas asirios. Todos los intentos de recuperar la independencia fracasaron. En el siglo VII a.C., el rey asirio Sennacherib, enfurecido por la desobediencia de los babilonios, ordenó la destrucción de Babilonia. La ciudad fue destruida, inundada por los ríos Tigris y Éufrates, y maldita durante 70 años. Años después, el rey asirio Asaradón decidió restaurar Babilonia. Los trabajos tomaron alrededor de 20 años y la cultura babilónica fue restaurada. Nabucodonosor II, el siguiente gobernante, se proclamó rey de Babilonia y se separó de Asiria, formando un nuevo estado. Bajo Nabucodonosor, Babilonia volvió a ser poderosa. En 586 a.C., conquistó Jerusalén y sometió a todo Judá. La ciudad se convirtió en una fortaleza, y el propio Nabucodonosor construyó los jardines colgantes de Semiramis, una de las 7 maravillas del mundo. Sin embargo, en el 539 a.C., Babilonia cayó ante los persas, y el rey persa Ciro II tomó la ciudad. Babilonia se convirtió en una de las capitales del imperio persa aqueménida. A pesar de esto, los habitantes de Babilonia no amaban el gobierno persa. Cuando Alejandro Magno vino a conquistar Babilonia,
La ciudad se rindió sin luchar, viéndolo como un salvador. Alejandro quedó encantado con Babilonia y, al igual que el gobernante anterior, la convirtió en una de las capitales de su imperio. Planeaba proyectos grandiosos, pero su muerte repentina impidió su realización. Después de la muerte de Alejandro, Babilonia perdió su importancia. La ciudad pasó de mano en mano, pero nunca volvió a alcanzar su antiguo esplendor. Finalmente, fue olvidada y destruida, dejando solo ruinas. Escriban en los comentarios, ¿creen ustedes que los habitantes de Babilonia realmente lograron hacer más de 1.000 millones de ladrillos para construir su ciudad? ¿O los registros de los historiadores de esa época exageraron esta cantidad? Y con esto terminamos nuestro viaje a través de los siglos hacia la historia, los misterios y las enigmas de la Gran Babilonia. No olviden darle like y suscribirse al canal. Los secretos de la riqueza de Babilonia, 7 leyes de la prosperidad. Imaginen una ciudad donde cada rincón respira grandeza y lujo, majestuosos templos, mercados animados, caravanas con tesoros de tierras lejanas y grandes gobernantes cuyos nombres están cubiertos de gloria. Esta es Babilonia, el centro de la riqueza y el poder en el mundo antiguo. Babilonia era considerada, con razón, el centro de la riqueza y el poder del mundo antiguo. Sus altas murallas protegían magníficos palacios y templos, los mercados estaban llenos de productos de todos los rincones del mundo, y los artesanos creaban adornos refinados. Allí prosperaban la ciencia y el arte, mientras el río Eufrates proporcionaba fertilidad y rutas comerciales. Babilonia no era solo una ciudad, sino la encarnación de las ambiciones y logros humanos. Sus jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo, sorprendían por su belleza e ingenio. Las enormes puertas de Istar, cubiertas con ladrillos esmaltados en azul y adornadas con imágenes de toros y leones, simbolizaban el poder de la ciudad. La vida fluía por las calles de Babilonia, caravanas de camellos transportaban telas, especias y oro de tierras lejanas, mientras en los mercados bulliciosos se comerciaba día y noche. Los imponentes templos se elevaban sobre la ciudad, donde los sacerdotes realizaban rituales en honor a los dioses. Sin embargo, tras esta magnificencia se ocultaba una dura realidad: muchos habitantes, pese a trabajar arduamente, no lograban acumular siquiera unos ahorros modestos, viviendo al día. ¿Cómo logró Arcad, un escriba ordinario, convertirse en el hombre más rico de esta ciudad? ¿Qué principio siguió para transformar unas monedas humildes en una fortuna digna de leyendas? Este video no es solo una historia sobre la antigua Babilonia. Es una guía para entender cómo cambiar tu futuro, siguiendo una sabiduría probada a lo largo de los siglos. Descubrirás 7 simples leyes de la riqueza que convirtieron a los ciudadanos comunes de Babilonia en personas prósperas. Y lo más importante, estas leyes siguen siendo relevantes hoy en día. ¿Estás listo para descubrir los secretos que pueden llevarte a la prosperidad y libertad financiera? Entonces ponte cómodo y mira hasta el final, te esperan conocimientos capaces de cambiar tu vida. La historia de cómo un niño de una familia pobre se convirtió en el hombre más rico de la antigua Babilonia. Un día, el sabio rey de Babilonia llamó a su consejero para conocer cómo vivía su pueblo. Dime, ¿cómo están nuestros habitantes? ¿Viven con abundancia y están satisfechos con su vida?, preguntó el rey. Oh, mi rey, respondió el asistente. Lamentablemente, la mayoría de las personas son pobres. Aunque trabajan día y noche, el dinero desaparece tan rápido como llega. Pagan a comerciantes y prestamistas, pero no les queda nada para ellos. El rey reflexionó un momento.
¿Qué podemos hacer para que el pueblo se vuelva más próspero?, preguntó. Solo quien ha conseguido riqueza puede enseñar a los demás a enriquecer, contestó el consejero. Tenemos a tal persona, Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Si alguien conoce los secretos de la riqueza, es él. El rey asintió y ordenó que invitaran a Arcad a la corte. Cuando Arcad se presentó ante el rey, hizo una reverencia en señal de respeto. El rey lo invitó a sentarse a su lado y comenzó la conversación. He oído que te has convertido en el hombre más rico de nuestra ciudad. Pero sé que tu riqueza no es fruto del azar, sino de tu sabiduría y esfuerzo. Quiero que los demás habitantes de Babilonia también aprendan a hacerse ricos. Cuéntame a mí y al pueblo el secreto de tu éxito, para que nuestra ciudad no solo sea poderosa, sino también próspera. Arcad pensó un momento y luego respondió: Oh gran rey, yo fui tan pobre como muchos otros, pero gracias a algunas leyes cambié mi vida. Si los habitantes de Babilonia están dispuestos a aprender y seguir estas leyes, también podrán alcanzar la riqueza y la prosperidad. El rey exclamó alegremente: Así será. Te encargo transmitir tu conocimiento a los habitantes de la ciudad para que cada uno tenga la oportunidad de enriquecerse. Arcad asintió con una reverencia y aceptó la tarea. Desde ese día, comenzó a enseñar al pueblo las 7 leyes de la riqueza. Al día siguiente, en el palacio del rey, se reunieron habitantes de diversas profesiones: escribas, comerciantes, artesanos, constructores, pastores y prestamistas, todos deseosos de conocer los secretos de la riqueza de Arcad. Cada uno de ellos albergaba esperanzas y deseos. Los escribas soñaban con abrir sus propios talleres, los artesanos querían asegurar un futuro estable para sus familias, y los comerciantes deseaban multiplicar su capital. El rey observaba a los reunidos, llenos de expectativas y ambiciones. Era un encuentro inusual. Por primera vez, la riqueza y el éxito se hacían accesibles para todos los que estuvieran dispuestos a aprender y trabajar. Arcad se dirigió a la multitud y les dio la bienvenida: amigos míos. Yo era como ustedes, comenzó. Trabajaba, pero no sabía cómo conservar mis ingresos ni hacer que trabajaran para mí. Hoy compartiré las leyes que me ayudaron a salir de la pobreza y alcanzar la prosperidad. Si siguen estas leyes, sus vidas también cambiarán. Los habitantes escuchaban con atención, ansiosos por cambiar su destino. Arcad empezó a hablar de los primeros pasos hacia la riqueza, y cada uno de los presentes esperaba que este conocimiento los ayudara a superar las dificultades y construir un futuro mejor. Ahora, dijo Arcad, les hablaré de las 7 leyes de la riqueza. Al aplicarlas, podrán volverse ricos y, al hacerlo, engrandecerán aún más la ciudad de Babilonia y a su sabio y generoso rey. Primera ley de la riqueza. Ahorra 1/10 parte de tus ingresos. Cuando era escriba, ganaba 10 monedas de cobre cada mes. Después de mi conversación con Algamis, decidí apartar una moneda de cada 10. Al principio fue difícil, pero pronto noté que mi estilo de vida apenas había cambiado. Seguía comprando comida y ropa necesaria. Al cabo de un año, había ahorrado 12 monedas, más de lo que ganaba en un mes. Incluso comenzando con poco, el ahorro constante se acumula y proporciona la base para aumentar la riqueza en el futuro. Este principio enseña disciplina y sienta los cimientos del bienestar futuro. Segunda ley de la riqueza. Controla tus gastos. Mi amigo Bansir a menudo se quejaba de que nunca le quedaba dinero, a pesar de ganar bien. Compraba artículos de lujo siguiendo todos sus deseos: nuevas sandalias, telas coloridas y especias raras. Le enseñé a elaborar un presupuesto, destinando dinero solo para lo necesario. Pronto, Bansir se dio cuenta de que, controlando sus deseos, podía ahorrar sin sentirse privado. Esta ley enseña a distinguir entre deseos y necesidades.
Quien controla sus gastos obtiene la libertad de acumular riqueza. Tercera ley de la riqueza. Haz que el dinero trabaje para ti. Cuando acumulé 12 monedas, decidí que era el momento de hacer crecer mi fortuna. Las entregué a un maestro que compraba bronce y fabricaba escudos. Cada 4 meses, me pagaba un porcentaje de las ganancias. Al cabo de un año, mi dinero había crecido tanto que pude permitirme comprar herramientas adicionales para el maestro. Esto aumentó su producción y me trajo aún más beneficios. El dinero que trabaja para ti genera ingresos adicionales. Las inversiones crean flujos de dinero que continúan creciendo sin tu participación activa. Cuarta ley de la riqueza. Protege tus inversiones. Una vez, confié mis ahorros a un albañil que prometió traer joyas raras. Esperábamos obtener grandes ganancias. Sin embargo, el albañil fue engañado y, en lugar de joyas, trajo cuentas de vidrio. Perdí todos mis ahorros. Desde ese día, entendí que no se debe confiar el dinero a quien no conoce su oficio. A partir de entonces, solo invertí en negocios seguros, gestionados por personas con experiencia. Por ejemplo, participé en el negocio del maestro de bronce, quien me pagaba puntualmente y sin retrasos. Esta ley nos recuerda que no debemos confiar nuestro dinero a personas al azar. Las inversiones cuidadosas y seguras nos protegen de pérdidas. Quinta ley de la riqueza. Desarrolla tus conocimientos y habilidades. Comprendí que sin conocimiento sobre mi oficio, el intercambio de bienes y la gestión de ahorros, nunca podría ser rico. Por eso, me rodeé de personas exitosas como Algamis y pedía consejo a comerciantes experimentados. Cada lección que recibía era valiosa y, con el tiempo, aprendí a gestionar mi riqueza y mejorar en el comercio. Gracias a estos conocimientos, mis ingresos comenzaron a crecer rápidamente. Ya no temía invertir, porque sabía cómo evaluar la fiabilidad de los negocios y dónde obtener las mejores ganancias. El aprendizaje constante abre nuevas oportunidades. Cuanto más sabes, mejor puedes gestionar tu dinero y encontrar formas de multiplicarlo. Sexta ley de la riqueza. Crea una fuente de ingreso constante. Con el tiempo, compré una casa y la alquilé. Cada mes, los inquilinos me pagaban, sin importar si yo trabajaba o descansaba. Este ingreso estable me permitió invertir en nuevos proyectos y generar aún más fuentes de ingresos. Las fuentes de ingreso fiables brindan libertad y estabilidad. Incluso cuando no trabajas, tu dinero sigue generando beneficios. Gracias a esto, pude concentrarme más en hacer crecer mi fortuna, sabiendo que mis inversiones estaban trabajando para mí. Séptima ley de la riqueza. Cuida del futuro y de tu legado. Entendí que no solo debía aumentar mi riqueza, sino también preservarla. Aparté una parte de mis ingresos para mi vejez y redacté un testamento para asegurar que mi legado pasara a mis hijos. Pero sabía que eso no era suficiente. Si mis descendientes no aprendían a gestionar la riqueza con sabiduría, la desperdiciarían rápidamente. Por eso, los enseñé las mismas leyes que un día me ayudaron a alcanzar el éxito. La riqueza no debe ser a corto plazo. Cuidar del futuro y transmitir conocimientos a los descendientes garantiza la estabilidad a largo plazo para la familia y seguridad en la vejez. Lo que construyas hoy puede beneficiar no solo a ti, sino también a muchas generaciones de tu familia. Arcad concluyó su enseñanza con la frase: el camino hacia la riqueza comienza con pequeños pasos. La riqueza es el resultado de una gestión sabia, disciplina y trabajo. Y si siguen estas simples leyes, la riqueza llegará a sus vidas, tal como llegó a la mía. Después de que Arcad compartiera sus conocimientos y ofreciera ejemplos de su propia vida, los habitantes de Babilonia comenzaron a seguir las 7 leyes de la riqueza, y sus vidas cambiaron.
Aprendieron a ahorrar dinero, a gastar de manera inteligente y a invertir en el futuro. Babilonia prosperó, y sus ciudadanos se sintieron más seguros del mañana, conscientes de que podían controlar su bienestar. El rey, satisfecho con los resultados, expresó su agradecimiento a Akkad en la plaza principal por su sabiduría. Ver cómo su conocimiento y experiencia ayudaron a otros a alcanzar el éxito fue para Akkad la mayor recompensa. Gracias a la sabiduría de un solo hombre, Babilonia se volvió aún más grande y poderosa, y sus habitantes fueron más felices. La historia de Akkad inspiró a generaciones, y las leyes de la riqueza se convirtieron en una parte fundamental de la vida de los babilonios. Ahorren una parte de sus ingresos, no gasten más de lo necesario y hagan que su dinero trabaje para ustedes. No confíen sus inversiones a quienes no saben lo que hacen y desarrollen siempre sus conocimientos y habilidades. Que este día sea el comienzo de la prosperidad para cada uno de ustedes. ¿Les gustó esta historia? Denle me gusta y suscríbanse al canal. Siempre estamos agradecidos por su apoyo y sus comentarios. Escriban en los comentarios las 7 leyes de la riqueza para recordarlas mejor. Que todos los que lean esta historia sientan que incluso el mayor éxito comienza con pequeños pasos. Babilonia, vida, rituales y entretenimientos de una civilización antigua. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar de Babilonia? Seguramente todos la conocen, principalmente por la narrativa bíblica de la Torre de Babel, un intento de los hombres orgullosos de alcanzar a los dioses, considerado como un acto de blasfemia. Pero Babilonia no era solo un mito, sino la ciudad más majestuosa de la antigüedad. Cuando Atenas y Roma aún no existían ni en planes, Babilonia ya era el centro cultural del mundo. Su vida era rica y multifacética, lujosa, impregnada de devoción religiosa y pecado, virtudes y vicios, todo lo que caracteriza a las grandes ciudades en la historia. Entonces, sumerjámonos en la vida de la antigua Babilonia. Breve historia de Babilonia. Babilonia fue fundada por los representantes de la primera civilización del mundo, los sumerios, en el lejano tercer milenio antes de nuestra era. Inicialmente, era un pequeño asentamiento, a pesar de su rimbombante nombre Kondingir, que en sumerio significa la puerta de Dios. En el año 1894 antes de nuestra era, la ciudad fue conquistada por el jefe amorreo Sumu-Abum, quien se convirtió en el primer rey de Babilonia y el fundador de la primera dinastía babilónica. Sumu-Abum comenzó su reinado renombrando Kondingir, traduciendo su nombre al idioma acadio, lo que resultó en Babilu, o Babilonia, la puerta de Dios. Grandeza, arquitectura y escala de Babilonia. Para su época, Babilonia era un verdadero gigante, la primera metrópoli de la antigüedad, que durante 15 siglos se mantuvo como el principal centro comercial, económico, político y cultural de Oriente. Babilonia fue construida en forma de un cuadrilátero, cada lado de 22 kilómetros, y eso es solo considerando la longitud de las murallas de la ciudad, sin incluir las grandes latifundias y granjas adyacentes, propiedades de ciudadanos ricos. Babilonia era una ciudad enorme incluso para los estándares modernos. Imaginar su escala en la antigüedad nos permite entender la magnitud de su rol. ¿Quiénes eran los babilonios y cómo se veían? Babilonia, como toda ciudad ultracultural, era un verdadero mosaico multicolor de diversos pueblos, etnias y nacionalidades. Imaginemos cómo se veían sus habitantes. Su apariencia era peculiar, cabello oscuro y rizado, una túnica hasta los pies sin botones, un sombrero o una cinta en la cabeza. Las mujeres llevaban un velo en el rostro. Así lucía el babilonio promedio, o como se les llamaba, Maru Babilu, hijos de Babilonia. Como en la actualidad, la vestimenta podía variar según la estación,
la riqueza o la moda. Curiosamente, independientemente del origen o estatus social, todos ellos eran, ante todo, Maru-Babilu, ciudadanos de Babilonia. Babilonia era una metrópoli del mundo antiguo, y sus habitantes se enorgullecían de llamarse hijos de su ciudad. Cuando en el primer milenio antes de nuestra era la ciudad se convirtió en el centro de un vasto imperio, el título de hijos de Babilonia se extendió a los habitantes de otras ciudades y asentamientos anexados y conquistados. Sin embargo, no existía un idioma ni una tribu babilónica antigua específica que hubiera construido la ciudad. Origen de los babilonios. Se cree que los sumerios, quienes fundaron la civilización sumeria y la ciudad en el sur de Mesopotamia en el cuarto milenio antes de nuestra era, vinieron del este, de la misteriosa tierra de Dilmun. Al norte de ellos se asentaron los semitas, provenientes del oeste, quienes hablaban idiomas completamente diferentes, aunque se diferenciaban más por su lugar de residencia que por su origen. Los sumerios y los semitas mesopotámicos vivían en ciudades-estados separadas hasta que en el año 2334 antes de nuestra era el rey Sargón de Akkad comenzó a unificar estas ciudades por la fuerza, creando uno de los imperios más antiguos conocidos, el acadio. Los sumerios y acadios a menudo eran considerados como un solo pueblo, y por ello se considera que los babilonios nativos eran acadios por origen étnico. Durante la mayor parte de su historia, hablaban y escribían en el idioma acadio. Cómo Babilonia alcanzó su poder. Babilonia estaba ubicada a orillas de dos ríos, en la parte baja de la región babilónica. La tierra aquí producía abundantes cosechas, y muchos habitantes se dedicaban a su cultivo. Pero esta no era la razón principal de la riqueza de la ciudad. La llanura a lo largo del Éufrates y el Tigris, donde se construyó Babilonia, estaba abierta a todos, permitiendo que los vecinos vinieran en busca de mercancías y trajeran las suyas propias. Por ejemplo, los habitantes de las llanuras no tenían metales, piedra ni madera para la construcción, los cuales eran traídos desde las regiones montañosas del norte y el este. Los nómadas de las estepas, sin pan ni herramientas, venían por estos bienes, ofreciendo en cambio ganado, lana y pieles. Desde el sur de Arabia, al otro lado del desierto, estos mismos nómadas traían oro, piedras preciosas e incienso para los templos. Finalmente, a través de los puertos marítimos, desde los países del sur de Asia, especialmente de la India, se traían marfil, especias y otros productos. Riquezas de la ciudad y rutas comerciales. Todas estas riquezas estaban disponibles no solo para los habitantes de Babilonia, sino también para sus numerosos visitantes. Fue la ubicación estratégica en la encrucijada de rutas comerciales lo que convirtió a Babilonia en la capital del mundo antiguo. El poderoso comercio condujo al uso activo del dinero, lo cual fue una novedad para la época. En el comercio, se requería una medida única de valor y ese producto se convirtió en el dinero. Primer dinero metálico. Con el desarrollo del comercio, los babilonios comenzaron a usar dinero metálico, fabricando piezas de peso uniforme, es decir, monedas. A veces les daban la forma de granos de café o cabezas de buey. Tales transacciones requerían precisión y en cada trato se firmaban contratos escritos. Las anotaciones se hacían en delgadas tablillas de arcilla cruda que, al secarse, se convertían en un testimonio registrado del acuerdo. Hoy en día, en las desembocaduras del Éufrates y el Tigris se encuentran decenas de miles de estas tablillas que han conservado textos de contratos y recibos sobre préstamos, pagos, alquileres y ventas de propiedades. Leyes y control del comercio. Los gobernantes de Babilonia, incluyendo al rey y a los funcionarios, recibían grandes ingresos del comercio y de la población. Ellos vigilaban que no hubiera engaños ni opresión en el comercio. Por ejemplo, el famoso rey Hammurabi compiló una gran colección de leyes, que no solo fue el primer código de leyes en la historia, sino también el más conocido código antiguo.
Las leyes de Hammurabi regulaban detalladamente el arrendamiento de tierras, el uso del agua de los canales, la contratación de trabajadores, la compra de esclavos y mucho más. Vida lujosa de los babilonios. Esta estricta observancia de las leyes llevó a que la vida de los babilonios se distinguiera por su lujo y variedad. Las personas ricas tenían sirvientes, apreciaban la ropa y las joyas exquisitas. La nobleza babilónica llevaba altas pelucas rizadas, ropa decorada con patrones, con amplios pliegues y caídas. Calzaban zapatos tejidos, llevaban anillos sellos y bastones elegantes. Religión y rituales de Babilonia. Comencemos con cómo los antiguos babilonios explicaban la creación del mundo. El dios del sol primaveral, Marduk, creó el mundo actual. Entró en combate con un monstruo que habitaba en el mar del caos, lo venció y dividió su cuerpo en dos partes, los mares celeste y terrestre. La frontera entre ellos la marcó con la bóveda celestial, luego elevó la tierra desde el agua, creó las luminarias y dotó de vida la superficie terrestre. Concepción de la vida y la muerte. Las ideas de los babilonios sobre la muerte eran únicas. La muerte se percibía como el mal supremo, ya que con ella desaparecían toda la grandeza y el poder del mundo. En los mitos sobre la diosa Istar, la diosa de la felicidad, se relata su descenso al inframundo, donde experimenta sus sufrimientos, la privan de su lujosa vestimenta, su cuerpo se cubre de heridas dolorosas, y su corazón y su cabeza se ven devastados por la debilidad. Así también, según las creencias babilónicas, la existencia de una persona se desintegra junto con la muerte. Protección contra los espíritus malignos y época de renacimiento. Las almas de las personas malvadas, al entrar en el otro mundo, se convertían en horribles espíritus malignos, similares a los demonios del cristianismo. Estos espíritus subterráneos podían salir al exterior y desatar su furia por las noches. Para protegerse de ellos, los babilonios creaban muñecas que representaban a estos espíritus malignos y las colgaban frente a sus hogares para ahuyentar a las entidades dañinas. Pero no todo era tan sombrío. Cada año, los habitantes de Babilonia celebraban el regreso del joven dios desde el mundo subterráneo, lo que simbolizaba la esperanza de escapar de la muerte eterna. Astrología y calendario. Los babilonios, al igual que muchos pueblos, creían en la astrología. Entre ellos había personas que estudiaban el movimiento de las estrellas y predecían el futuro, guiándose por los cambios celestes. En Babilonia, estos conocimientos los poseían los sacerdotes. Cabe destacar que no se limitaban a las supersticiones, elaboraron un calendario que fue posteriormente adoptado por los pueblos europeos. Su año consistía en 12 meses de 30 días cada uno. Además, en Babilonia inventaron la semana de 7 días, que ahora se acepta en todo el mundo. Medicina y cuidado de la salud en la antigua Babilonia. Las enfermedades han acompañado al ser humano siempre, y cada comunidad avanzada buscaba crear una base médica para tratar a sus ciudadanos. La antigua Babilonia no fue una excepción. En las tablillas encontradas se mencionan enfermedades y sus tratamientos, aunque los registros a menudo se entrelazan con la magia y los prejuicios, lo que dificulta distinguir los métodos reales de la ficción. La profesión de médico estaba envuelta en misterio y parecía enigmática para los no iniciados, combinando rituales religiosos y ciencia de su tiempo. Esto generaba un gran respeto hacia los médicos por parte de los habitantes. En la antigua Babilonia realmente había muchos médicos, y se puede suponer que existían no solo terapeutas y cirujanos, sino también especialistas en el tratamiento de trastornos mentales. La vida de la mujer en la antigua Babilonia. En la antigua Babilonia, hablando de las relaciones entre los géneros, la posición de la mujer según los estándares modernos puede considerarse baja. La sociedad estaba gobernada exclusivamente por hombres y reinaba un estricto patriarcado.
A las mujeres se les prohibía involucrarse en asuntos estatales, religiosos o políticos, por lo que sus actividades estaban limitadas a las paredes del hogar. Sin embargo, de vez en cuando, en antiguos pergaminos se encuentran menciones de mujeres que gobernaron uno de los antiguos imperios de Mesopotamia, donde se encontraba Babilonia. Un ejemplo es la reina asiria Semiramis. Pero esto corresponde a las reinas. Ahora volvamos a las mujeres comunes y hablemos de un aspecto importante de sus vidas, el matrimonio. En la antigua Babilonia, el matrimonio se formalizaba mediante un contrato legal que brindaba a la mujer cierta protección. El contrato establecía que el esposo no podía divorciarse de su esposa sin pagarle una compensación, lo cual en cierto sentido recuerda a un acuerdo prenupcial moderno, adaptado a las realidades de la antigua Babilonia. Entretenimientos en la antigua Babilonia. Entre la multitud de juegos, deportes y entretenimientos existentes en la antigua Babilonia, es difícil destacar cuáles tenían un significado religioso y cuáles eran simplemente pasatiempos. El deporte y entretenimiento más conocido era la caza, que practicaba el rey de Babilonia. Esto se consideraba su deber sagrado, y se puede suponer que la caza real de leones era uno de los principales eventos públicos del año. También eran populares los combates cuerpo a cuerpo, que servían de entretenimiento para las masas. Se ha encontrado un artefacto en forma de soporte para ofrendas con la imagen de una pareja de luchadores que muestra una llave de lucha, lo cual indica el desarrollo de esta tradición. El boxeo también se menciona en antiguas obras de arte. Los bailes, mencionados en los textos, probablemente estaban relacionados con el culto del dios supremo Marduk y difícilmente se consideraban un entretenimiento en el sentido moderno. Al mismo tiempo, existían juegos de mesa con fichas sobre un tablero dividido en cuadrados que podrían ser el precursor de los actuales ajedrez o damas. También se encontraron dados similares a los modernos. Una vida rica y variada. En general, había bastantes entretenimientos en la antigua Babilonia. La vida allí, al parecer, era rica y variada. Relaciones familiares y convivencia. Un dato curioso, incluso un hombre casado podía mantener tantas concubinas como pudiera alimentar. También tenía la posibilidad de recurrir a los servicios de sacerdotisas del amor del templo. En tales condiciones, era difícil esperar de un hombre un amor y fidelidad especial hacia su esposa. Relaciones sexuales y costumbres. Es curioso que a las mujeres no siempre se les exigiera una estricta monogamia. Las relaciones sexuales en Babilonia tenían un carácter reproductivo o recreativo. Aunque los habitantes de la antigua Babilonia contraían matrimonios por amor o por conveniencia, sus costumbres sexuales eran significativamente más amplias que en las culturas de muchas otras épocas y lugares. Moral y placeres de los habitantes de Babilonia. En la antigua Babilonia, casi todos los tipos de placeres y entretenimientos estaban permitidos por la ley. La moral babilónica no suponía la supresión de los deseos terrenales en busca de una recompensa celestial, como en la religión cristiana. Al contrario, aspiraban a disfrutar la vida al máximo. ¿El misterio de la Torre de Babel, leyenda bíblica o hecho histórico? Durante varios siglos, los habitantes de Irak ni siquiera sospecharon que las colinas en las afueras de la moderna ciudad de Al-Hiya, situada a 100 kilómetros de Bagdad, ocultaban las ruinas de la primera metrópoli del mundo y, posiblemente, de una de las construcciones más asombrosas mencionadas en la Biblia, la Torre de Babel. Pero en el siglo XIX apareció un hombre que reveló al mundo el misterio de estas antiguas ruinas. Este hombre fue el arqueólogo alemán Robert Koldewey. Babilonia, cuyo nombre significa Puerta de los Dioses, fue fundada no más tarde del tercer milenio antes de nuestra era y estaba situada en el sur de la antigua Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Eufrates.
Fue una de las ciudades más grandes del mundo antiguo y la capital de Babilonia, un reino que existió durante 1,5 años en el sur de Mesopotamia, en el territorio del actual Irak. La arquitectura de Babilonia se basaba en edificios seculares, palacios y monumentos religiosos, como los zigurats. Estas poderosas torres de culto, llamadas montañas sagradas, tenían forma cuadrada y recordaban a una pirámide escalonada. Los escalones estaban conectados por escaleras, y por el borde de la pared corría una rampa que conducía al templo. Las paredes estaban pintadas de negro asfalto, blanco cal y rojo ladrillo. Según la tradición bíblica, después del diluvio universal, la humanidad estaba representada por un solo pueblo que hablaba un solo idioma. Desde el este, las personas llegaron a la tierra de Sinar, en la parte baja de los ríos Tigris y Eufrates, donde decidieron construir la ciudad de Babilonia y una torre que alcanzara el cielo para hacerse un nombre. Sin embargo, la construcción fue interrumpida por Dios, quien creó nuevos idiomas, lo que provocó que las personas dejaran de entenderse, no pudieran continuar la construcción y se dispersaran por toda la tierra. La ciudad cambió de manos varias veces durante las invasiones de numerosos conquistadores. Desde el segundo hasta el primer milenio antes de nuestra era, Babilonia se convirtió en la ciudad principal del reino babilónico fundado por los amorreos, donde vivían descendientes de sumerios y acadios. Los amorreos eran un antiguo pueblo semita occidental que en los albores de su historia llevaba una vida nómada y habitaba Asia Occidental. Según una de las teorías, este pueblo llegó a Asia Occidental desde el norte de África. El rey Hammurabi de la dinastía amorrea, al conquistar todas las ciudades importantes de Mesopotamia, unió gran parte de esta región y creó un estado con su capital en Babilonia. Durante el reinado de Hammurabi, la ciudad creció rápidamente. Se construyeron numerosas fortificaciones, palacios y templos. A finales del siglo XVII antes de nuestra era, el reino babilónico fue conquistado por los hititas. A principios del siglo XVI antes de nuestra era pasó a manos de los casitas. En el siglo XIII fue gobernado por los asirios y luego por los caldeos. En el siglo IV antes de nuestra era, Babilonia se convirtió en la capital del imperio de Alejandro Magno. Babilonia alcanzó su máximo esplendor bajo el rey caldeo Nabucodonosor II, quien reinó entre los siglos VI y V antes de nuestra era. Su ejército conquistó varios pequeños estados en el territorio del actual Oriente Medio, y todo lo valioso fue llevado a Babilonia. En el año 587 antes de nuestra era, el rey babilónico destruyó Jerusalén y su principal templo, el Templo de Salomón. Todos los tesoros de la ciudad y el templo destruidos también fueron trasladados a Babilonia. En sus memorias, Nabucodonosor señalaba que se sentía especialmente orgulloso de las ciudades reconstruidas y las carreteras que las conectaban. Babilonia se convirtió en la metrópoli más grande del mundo antiguo. En la ciudad y sus alrededores vivían hasta 1 millón de habitantes. La belleza de la ciudad era impresionante. Las calles estaban pavimentadas con ladrillos y baldosas talladas en raras rocas montañosas. Las casas de los nobles estaban decoradas con enormes relieves, y las paredes de los templos y palacios estaban cubiertas con imágenes de animales míticos. Para conectar las partes oriental y occidental de la ciudad, Nabucodonosor decidió construir un puente sobre el río Eufrates. Este puente, de 115 metros de largo y 6 metros de ancho, tenía una parte desmontable para el paso de los barcos y era una maravilla de la ingeniería de su tiempo. Los jardines colgantes de Babilonia, que se convirtieron en la séptima maravilla del mundo, dieron origen a la leyenda de los jardines de Semíramis. Nabucodonosor II reinó durante más de 40 años y parecía que nada podía detener la prosperidad de la ciudad. Sin embargo, los profetas judíos habían predicho la caída de Babilonia mucho tiempo antes. Este evento ocurrió durante el reinado de Nabónido, el último rey de Babilonia, quien, según algunas fuentes, podría haber estado relacionado con la dinastía de Nabucodonosor II.
Según la leyenda bíblica, las tropas del rey persa Ciro se acercaron a las murallas de Babilonia. Los babilonios, confiados en la fortaleza de sus murallas y sistemas defensivos, no estaban demasiado preocupados. La ciudad vivía en lujo y alegría. Pero una noche de octubre del año 539 antes de nuestra era, Ciro tomó la ciudad con astucia, ordenó desviar las aguas del Éufrates hacia un canal especial y entró en Babilonia por tierra firme. Nabónido fue capturado, Babilonia cayó, y sus murallas fueron destruidas. La gloria de la gran ciudad se desvaneció. Se convirtió en ruinas, y la puerta de los dioses se cerró para siempre para la humanidad. Muchos europeos que visitaron Babilonia buscaron rastros de la torre mencionada en la leyenda bíblica. En el capítulo 11 del libro del Génesis se cuenta la historia de lo que planearon hacer los descendientes de Noé, quienes se salvaron después del diluvio universal. Ellos hablaban un mismo idioma y, avanzando desde el este, llegaron a una llanura en la tierra de Sinar, donde se asentaron. Decidieron, hagamos ladrillos y construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre, antes de que nos dispersemos por toda la faz de la tierra. Según las leyendas, la Torre de Babel estaba situada en la margen izquierda del Éufrates, en la llanura de Sahar, que literalmente se traduce como sartén. Estaba rodeada de casas de sacerdotes, instalaciones de templos y casas para peregrinos que llegaban de todo el reino babilónico. La descripción de la Torre de Babel fue dejada por Heródoto, quien posiblemente estuvo en su cima. La narración sobre la Torre de Babel probablemente habría permanecido como una leyenda si durante las excavaciones en Babilonia no se hubieran encontrado rastros de una construcción colosal. Estas eran las ruinas de un templo. En la antigua Mesopotamia, los templos no se parecían en nada a los europeos, eran altas torres escalonadas, llamadas zigurats. Sus cimas servían como plataformas para rituales religiosos y observaciones astronómicas. La historia científica de la búsqueda de la Torre de Babel comenzó con varios fragmentos de ladrillos pintados encontrados en el lugar del reino babilónico por el arquitecto y arqueólogo alemán Robert Koldewey. Los restos de un relieve de ladrillo se convirtieron en una razón de peso para que el Kaiser Guillermo II y la Sociedad Oriental Alemana financiaran generosamente las excavaciones de la antigua ciudad. El 26 de marzo del año 1899, Robert Koldewey inició solemnemente las excavaciones. Sin embargo, solo en el año 1913, gracias a la disminución del nivel de las aguas subterráneas, los arqueólogos pudieron comenzar a investigar los restos de la legendaria torre. En el fondo de las profundas excavaciones, encontraron una parte preservada del cimiento de ladrillos y varios escalones de la escalera. Si se cuenta desde la primera mención, pasaron más de 2000 años antes de que la torre fuera descubierta por los arqueólogos modernos. Se encontró un cimiento que se extendía 90 metros de ancho por 90 metros de largo, en el centro de una parcela de medio kilómetro de diámetro. La estructura encontrada no era exactamente una torre, era más bien una pirámide cuya base medía 90 metros. También se encontró una estela en la que estaba grabada la imagen del gobernante de Babilonia en aquel entonces, el rey Nabucodonosor II, y un dibujo de la torre, que se presume era un zigurat. En esta estela, el texto cuneiforme contiene alabanzas tradicionales al gobernante, elevado por encima de todos los pueblos del mundo. Algunos estudiosos creen que decenas de miles de trabajadores que participaron en la construcción hablaban diferentes idiomas y dialectos, lo que causaba problemas de comunicación. Esto pudo haber provocado dificultades en la realización de este proyecto gigante, que duró 43 años. Es posible que este hecho haya sido la base de la historia sobre la Torre de Babel, donde se dice que la torre no fue terminada porque Dios confundió los idiomas y las personas dejaron de entenderse entre sí. Entre los numerosos templos construidos, destacaba el Zigurate Temenanki, que se traduce como la casa donde el cielo y la tierra se encuentran.
La torre era multicolor, todos los niveles estaban pintados en colores brillantes como rojo, azul, plateado y otros. En la cima se encontraba un templo de oro, considerado la morada de Marduk, el dios de los babilonios. La Torre de Babel era una pirámide escalonada de 8 niveles, cada uno de los cuales tenía un color estrictamente definido. Su altura era de 91 metros y tenía 8 niveles. El primer nivel tenía una altura de 33 metros, el segundo de 18 metros, el tercero y el quinto de 6 metros, y el santuario del dios Marduk en la cima alcanzaba 15 metros. Según los estándares modernos, esta construcción sería comparable a un edificio de 25 pisos. Era, de hecho, un rascacielos del mundo antiguo, el primero en la historia de la humanidad. Para su construcción, se utilizaron alrededor de 85 millones de ladrillos, una mezcla de arcilla, arena y paja. Las piedras se unían con betún, ya que en Mesopotamia casi no había árboles. Solo las jóvenes podían entrar al templo en la cima de la torre, y solo por las noches. Los babilonios creían que después de tal noche, el dios Marduk haría buenas obras. Al pie de la torre, en el templo inferior, había una estatua de Marduk hecha de oro puro que pesaba 2,5 toneladas. Hasta el día de hoy, continúa el debate entre los defensores de diferentes hipótesis sobre la forma, la altura y el primer constructor de esta gran obra. También existe la versión de que la torre mencionada en la Biblia fue destruida incluso antes o durante la época de Hammurabi. En su lugar, más tarde se construyó otra torre en memoria de la primera. Esta segunda torre, el Zigurate Temenanki, es considerada el prototipo de la legendaria torre. A Robert Caldwell también se le atribuye el descubrimiento de los famosos jardines colgantes de Semiramis en Babilonia. Sin embargo, no fueron construidos por la legendaria reina, sino por orden de Nabucodonosor II para su esposa Amitis, una princesa india que añoraba las colinas verdes de su tierra natal. Estos magníficos jardines, con árboles y flores raras, se convirtieron en una verdadera maravilla del mundo. En el año 1962, una expedición dirigida por el arquitecto Hans Georg Smith continuó investigando las ruinas de la torre. Posteriormente, el profesor Smith creó un nuevo modelo de la estructura. Durante sus 3000 años de historia, Babilonia fue destruida hasta los cimientos en 3 ocasiones, pero cada vez fue reconstruida. Ciro, quien conquistó Babilonia después de la muerte de Nabucodonosor II, quedó impresionado por la magnitud de la torre y la grandeza de la ciudad. Prohibió la destrucción de Babilonia y ordenó preservar sus templos y fortificaciones. Como muestra de respeto a las tradiciones, también mandó erigir en su tumba un monumento en forma de un zigurate en miniatura. Bajo el dominio de los persas y los macedonios, en los siglos VI y V antes de nuestra era, Babilonia finalmente cayó en decadencia. El rey persa Jerjes dejó de la Torre de Babel solo ruinas, las cuales vio en su camino Alejandro Magno. La Torre de Babel, como una maravilla de la ingeniería, trajo fama a la ciudad. Fue el zigurat más alto y el último construido, pero no el único. La tradición de construir torres surgió entre los sumerios hace más de 7000 años. Ya entonces se construían templos escalonados con una altura de apenas 1 metro. Con el tiempo, las tecnologías evolucionaron, permitiendo la construcción de estructuras más altas y resistentes. Si la Torre de Babel existió, ¿cuál era su propósito? ¿Era un camino místico hacia el cielo, hacia la morada de los dioses? ¿O quizás un templo o un observatorio astronómico? Sea como fuere, especialistas de todo el mundo continúan buscando rastros de esta legendaria construcción mencionada en la antigüedad. Cómo vivían las mujeres en la ciudad del pecado, la historia de la antigua Babilonia.
Bienvenidos a Babilonia, una ciudad que fascina y asusta al mismo tiempo. Majestuosas murallas, el murmullo de calles abarrotadas, el aroma de los inciensos y el bullicio de las festividades, Babilonia fue la encarnación del lujo, el poder y los misterios. ¿Qué secretos guardaban los antiguos templos y los rituales sobre los cuales circulaban leyendas? Las fascinantes construcciones de Babilonia requerían costos colosales. La ciudad era un centro económico y financiero de toda la región. Sin embargo, el lujo tenía también su lado oscuro. La estructura de Babilonia como ciudad-estado estaba controlada por una élite oligárquica de la sociedad. La usura penetraba en todos los aspectos de la vida. Cualquier acción estaba acompañada de endeudamiento. No importaba si abrías un negocio, encargabas algo a un artesano, alquilabas un apartamento, casabas a tu hija o pagabas un impuesto, todo requería recursos prestados. Los intereses de los préstamos iban del 10 al 30%. Cada transacción, incluso con los amigos o familiares más cercanos, se registraba por escrito. Cuando se trataba de dinero, la voz del amor y la amistad en Babilonia se silenciaba. En la ciudad florecían los robos y los saqueos, y existían clanes delictivos que abarcaban todas las capas de la sociedad, desde ciudadanos comunes hasta la élite gobernante. Por la noche, salir a las calles era tan peligroso que los puentes entre las diferentes partes de la ciudad se levantaban y las calles eran patrulladas por tropas militares, como si estuvieran bajo un estado de guerra. Esto sucedía en una sociedad donde se creó el primer código de leyes conocido por la humanidad, las leyes de Hammurabi. El código del rey Hammurabi incluía 282 disposiciones y estaba inscrito en una estela de diorita negra de casi 2,5 metros de altura. La estela pesaba 4 toneladas y estaba instalada en la plaza principal, para que nadie pudiera justificarse con el desconocimiento de las leyes. En el código de Hammurabi se preveían castigos severos. Sin embargo, en muchos casos bastaba con pagar una multa. Este sistema de multas por delitos generaba aún más corrupción. Los maridos permitían aquí a sus esposas tener relaciones con extranjeros y les pagaban por ello. Los babilonios se entregaban especialmente al vino y a todo lo que venía con la embriaguez. Al principio, las mujeres creyentes mostraban un aspecto modesto, pero luego se quitaban la prenda superior y al final se despojaban también de las prendas inferiores. Este ritual de desvestirse se consideraba algo habitual no solo entre las libertinas, sino también entre las mujeres nobles. Los babilonios consideraban ofrecer su cuerpo como un acto de cortesía. Según sus palabras, cada babilónica debía acudir al menos una vez en su vida al templo de la diosa Milita Ishtar, donde estaba obligada a entregarse a un extranjero por un pago simbólico. Este ritual se consideraba un acto sagrado, que simbolizaba la fertilidad y la bendición de la diosa. Heródoto destaca que las mujeres no podían abandonar el templo hasta cumplir con su deber, lo que hacía esta costumbre impactante para sus contemporáneos. Rufo subraya que los babilonios organizaban fastuosos banquetes acompañados de música, danzas, adulterios y un consumo excesivo de vino. Según él, esto conducía a un debilitamiento de la moral y el orden, algo que impresionó especialmente a Alejandro y a sus comandantes. Filón de Alejandría, en sus escritos, describió Babilonia como una ciudad cuyos rituales religiosos y ceremonias incluían elementos que consideraba pecaminosos. La tradición bíblica consolidó la imagen de Babilonia como la ciudad del pecado. El Antiguo Testamento describe Babilonia como la encarnación de la avaricia, la inmoralidad y la idolatría. En el libro del profeta Isaías se menciona a la ramera de Babilonia, simbolizando la caída y el declive de la moral. En el Apocalipsis de Juan, Babilonia es referida como la gran ramera, que embriagó con el vino de su fornicación a todas las naciones. Esta representación de Babilonia como un centro de pecado se convirtió no solo en un símbolo religioso, sino también cultural, asegurando la reputación de la ciudad como un lugar de extrema decadencia moral.
En su descripción de Babilonia, destacaba las fastuosas costumbres y modales que asombraban a los griegos. Diodoro relataba fiestas públicas en las que los participantes a menudo se entregaban a la embriaguez y el libertinaje. Mencionaba que durante algunas ceremonias religiosas, las mujeres podían vestir trajes provocativos y participar en rituales que incluso a los griegos les parecían extremadamente inmorales. La descripción de Babilonia como una ciudad de libertinaje y estrictas normas puede explicarse por la complejidad de las sociedades antiguas en las que coexistían elementos contradictorios. Las familias nobles en Babilonia vivían bajo estrictas reglas morales, especialmente en lo que respecta a las mujeres. Su comportamiento era estrictamente controlado, y la castidad antes del matrimonio se consideraba la virtud más importante. Sin embargo, fuera de los rituales del templo, las normas sociales seguían siendo estrictas, especialmente para las mujeres de familias influyentes, quienes debían representar el orden y la dignidad. Las percepciones de Babilonia dependían en gran medida de los observadores. Historiadores como Heródoto y Quinto Curcio Rufo destacaban el libertinaje y los rituales exóticos, subrayando lo extraño y llamativo de la cultura babilónica en sus ojos. Las fuentes locales, como el Código de Hammurabi, describían el orden y las normas, otorgando gran importancia a los valores familiares y al papel de la mujer como guardiana del hogar. Las festividades, como el Año Nuevo, temporalmente suspendían las estrictas restricciones. En esos días, incluso las mujeres más modestas podían participar en ceremonias y rituales, alejándose de las normas cotidianas. Por ejemplo, durante las festividades dedicadas a la fertilidad, las mujeres participaban en rituales que simbolizaban la creación del mundo. Estos rituales podían incluir actuaciones en las que las mujeres representaban a la diosa madre y los hombres desempeñaban el papel de esposos divinos. Estos rituales a menudo se llevaban a cabo públicamente, destacando su importancia para la continuidad de la vida y el bienestar de la sociedad. También existía el ritual de la agua sagrada, donde sacerdotisas y mujeres de familias nobles realizaban abluciones en ríos o fuentes sagradas. Estos rituales simbolizaban la purificación, la renovación y la atracción de la benevolencia de los dioses para la familia o toda la ciudad. Las mujeres que participaban en estos rituales eran consideradas portadoras de una energía espiritual especial que conectaba lo terrenal con lo divino. Algunos rituales tenían un carácter simbólico, como la procesión con ofrendas para los dioses, en la que las mujeres desempeñaban un papel clave. Estas ofrendas podían ser desde simples donativos hasta complejas representaciones teatrales, subrayando la importancia de la energía femenina en el orden cósmico. La cultura babilónica era una compleja mezcla de vida económica, religiosa y familiar. Diferentes aspectos podían parecer contradictorios: por un lado, un profundo respeto por los valores familiares, y por otro, una sexualidad abierta en las prácticas religiosas. Estas características hacen de Babilonia un fenómeno único en la historia del mundo antiguo.